aprendamos que el vivir en madurez espiritual nos hace confiables para administrar todo lo que Dios nos da. Si tú y yo aprendemos a vivir en madurez espiritual, vamos a ser personas confiables para administrar todo lo que Dios nos da. Y entonces sí, ¿qué pasa? Dios nos puede llenar las manos, porque hemos demostrado que somos confiables para administrar sus recursos. Y en este caso invertirlos donde Dios quiere que los invirtamos. Pero en la mayoría de los casos eso es difícil. La mayoría de los casos se cumple la palabra que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y eso es lo que realmente nosotros vemos cotidianamente: gente que tiene, gente que no sabe qué hacer con su dinero. Y lo único que cree que sabe hacer es invertirlo, invertirlo, invertirlo para sacar más y más y más. Nada más. De ahí en fuera no sabe qué hacer con su dinero. Tenemos que aprender a vivir en madurez espiritual para ser confiables y administrar lo que Dios nos da, sin que estas añadiduras, escuchen, sin que estas añadiduras nos roben la vida y la paz o nos distraigan del propósito de Dios. Entonces, cuando Dios nos empieza a prosperar, porque está viendo Dios fruto en nosotros, o porque nos estamos esforzando y la bendición de Dios está con nosotros, tenemos que tener cuidado de que estas añadiduras que están llegando a nuestra vida, escucha, que estas añadiduras, que son añadiduras, no nos distraigan, no nos desenfoquen del propósito de Dios. Y eso es lo triste que llega a suceder en nosotros, que tenemos un trabajo y nos olvidamos de Dios. Empezamos a prosperar y nos olvidamos de Dios. Servíamos a Dios y empezamos a dejar de servir a Dios. Asistíamos a la iglesia, estábamos comprometidos y ahora ya no tenemos más compromiso. Ni con Dios, ni con los hermanos, ni con la obra, con nadie tenemos compromiso, porque nuestro compromiso está con nuestro trabajo. Y siempre el pretexto es mi familia. Y Dios quiere que sirva a mi familia. Y Dios no está peleado con que sirvas a tu familia. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Es lo primero. Pero eso no quiere decir que a Dios lo vamos a dejar de lado. Porque si amas a padre, madre, hijos, hijas más que a Él, no eres digno de Él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso no involucra que dejes de trabajar, eso no involucra que dejes de lado a tu familia. Tenemos que aprender a equilibrar a Dios, al ministerio, a nuestra familia. Y sobre todo, en primer lugar, es nuestra familia. Pero no olvidarnos de Dios o de su obra o de sus propósitos para con nosotros. Proverbios 30, del 8 al 9. Dice la palabra del Señor: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces ahí encontramos a Salomón, un hombre que aprendió a vivir la vida mundana y aprendió a vivir la vida que Dios quería que viviera después de tantos tropiezos. Y Salomón, experimentando la vida del mundo, de lo terrenal, termina diciendo esto, que es importante que el hombre no tenga pobreza porque puede llegar al punto de renegar de Dios. Pero también dice: manténme de lo necesario para que no me olvide de ti. Entonces son los dos extremos que nosotros podemos correr el riesgo. Si tenemos poco, reclamamos a Dios, le negamos. Amén. Y si tenemos mucho, nos olvidamos de Dios. Entonces siempre es bueno aprender a mantenernos con lo necesario. Si tenemos más, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese más. Y por lo regular, siempre que tenemos más, los que servimos a Dios, ya lo sabemos, siempre es para dar a otros, porque siempre se van a presentar necesidades. Siempre que tenemos algo en nuestras manos extra, no falta la necesidad extra que se presenta. Amén. Y entonces entendemos que por eso fue que llegó ese extra, porque había una necesidad. Amén. Tengamos presente que como hombres
siempre estamos buscando vivir en riquezas materiales, como las temporales. Pero esto no debe de ser el propósito de nosotros en esta vida, pues Jesús nos lo enseñó. ¿Sí? Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces Jesús nos enseñó bien claro que no podemos estar enfocados en el día a día. No podemos estar enfocados en las riquezas. No podemos estar enfocados en lo temporal. Si es necesario, claro que es necesario. Claro que es necesario que a veces trabajemos 8 horas o 12 horas, según el trabajo que sea, según el trabajo que conseguimos, es necesario. Pero lo importante es que no nos olvidemos de Dios, por muy cansados que estemos. No nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos que tenemos un propósito espiritual, eterno, no solamente temporal, no solamente familiar, porque cada hombre sobre esta tierra vino con un propósito. Y ese propósito no puede llegar hasta que tengas 50, 60 años. Ese propósito está desde que naciste en esta tierra. Y tenemos que enfocarnos desarrollándolo al 5, al 10, al 20, al 30%, de acuerdo a como Dios nos lo demande y en el tiempo que nos los demande Dios. Amén.